ejemplo para comenzar con la palabra, ¿sí? Atento. Imagina una persona que está en medio de una tormenta tremenda, con vientos azotando su casa, las ventanas vibran, hay mucha lluvia y rayos, es una tormenta tremenda. Sin embargo, dentro de ese hogar hay una chimenea que está encendida, hay una silla cómoda y hay una sensación de tranquilidad. Esa persona está sentada al lado de su chimenea, calentito, calentita, tranquilo, tranquila, sin ningún tipo de alteración. Aunque fuera hay un caos tremendo, terrible, nadie quiere estar fuera, dentro de la casa hay paz. Amén. Ese es un ejemplo. Y ahora quiero poner otro ejemplo que quizás a alguien aquí le haya pasado. ¿Alguien ha subido alguna vez a un avión? ¿Sí? ¿A alguien le gustan las turbulencias? ¿Alguien puede decir, a mí me gustan las turbulencias? ¿No? ¿Nadie? Bueno, a ver, quizás había alguien. A mí no me gustan. Recuerdo una vez estar en un avión que había unas turbulencias terribles, el avión se bajaba de golpe, yo sentía que mi corazón se paraba cada vez que el avión bajaba y luego se volvía a estabilizar, pero cada vez que bajaba yo era como, se cortaba mi respiración. Había gente gritando, había gente llorando, se caían las cosas y yo tenía a mi padre al lado. Mi padre, recuerdo que él estaba escuchando alabanzas y él, cuando está muy gozoso, tiene este gesto. Y yo estaba temblando, la gente llorando, escuchaba ¡ah! Y yo me giro y miro a mi padre y él estaba con sus auriculares escuchando alabanzas al Señor y estaba, te doy gloria, gloria. Y todos gritando y ajetreados, ¿no? Y yo dije, wow, ¿cómo es posible que él esté tan tranquilo si todos los demás estamos muy nerviosos, ¿no? Y estos dos ejemplos te los pongo porque hoy vamos a hablar acerca de esto. Acerca de que es posible que en mitad de una tormenta terrible, en mitad de la tormenta de tu vida, en mitad del caos que puede haber momentáneamente en la familia, en la economía, en la sociedad, es posible hallar la paz de Dios, el gozo de Dios en tu vida y en la mía. Es posible, no es algo difícil o inalcanzable, porque es el Señor quien nos lo da a nosotros. Amén. Así que asimismo nosotros podemos vivir con paz en medio de la tormenta de la vida. Porque si algo yo que he aprendido en mis 29 años es que un momento estoy aquí y al día siguiente estoy aquí abajo. Y después estoy en medio y me siento que voy a triunfar y que voy para arriba y de repente me aparece cualquier cosa y me voy para abajo, ¿sí? Si algo es la vida es que es muy que vas así como una montaña rusa. Cuando crees que ahora sí, pues no. Y cuando crees que no, pues sí. Es así, como una tormenta, vamos y venimos, ¿verdad? Así que yo quiero hacerte unas preguntas que son un poco personales y respóndetelas ahí desde tu sitio. ¿Alguna vez has sentido en tu vida que estás en una tormenta? ¿Alguna vez? Quizás ahora mismo puedes decir, es que yo siento que estoy en una tormenta, ahora mismo, o siento que ya pasé la tormenta. ¿Cómo reaccionas cuando estás enfrentando problemas? ¿Cuál es tu reacción cuando estás en la tormenta? ¿Y cómo encuentras paz y gozo cuando todo parece derrumbarse? Cuando parece que ya no hay escapatoria, ya no hay salida, ya está todo mal. ¿Qué haces para encontrar paz y gozo en medio de esa tormenta? Hoy en día sabemos que en el mundo las personas buscan paz y felicidad en cosas, ¿verdad? En objetos. Si eres joven, pues si me compro unas Bambas Nike, voy a ser guay y entonces seré feliz porque seré bien visto. Si eres otra persona, quizás piensas, bueno, cuando tenga un móvil X, pues seré súper guay. Yo recuerdo cuando iba a entrar a la universidad, mi padre me ofreció un ordenador
y un ordenador el más básico que había. Y yo en ese momento dije, no, yo quiero el de la manzanita. Me fui a trabajar un mes entero, lo pasé bastante mal y trabajé para conseguirlo. Luego al final me ha ido bien, pero quiero decirte, no siempre vale la pena. No siempre vale la pena, ¿verdad? En ese momento yo era jovencita y era importante para mí. Ahora ya no, gracias a Dios. Pero, ¿qué es lo que tienes tú? Que estás buscando la felicidad en el qué, ¿no? Porque nosotros venimos a la iglesia y decimos, mi felicidad está en Cristo, amén. Pero en el día a día, cuando atravesamos esas tormentas, esas adversidades, decimos, bueno, quizás sí voy a comprar algo de ropa o me voy a comprar un chocolate dulce para endulzarme el día. O voy a escuchar música para sentirme mejor. O mira, me voy a dormir un rato y ya pasará. Pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros. En medio de la tormenta, Dios quiere que actuemos de forma diferente como hijos de Dios. Amén. Veo la palabra en Isaías 26:3 que dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así que en el pensamiento hay una clave muy importante, hermano y hermana. En tu tormenta, ¿dónde está tu pensamiento? ¿En la circunstancia o tu pensamiento está perseverando en el Señor porque has confiado en el Señor? ¿Dónde estás en medio de esa tormenta? Vamos a ir un poco al contexto histórico de la prédica. Me he basado en 2 versículos. En Juan 14:27, donde Jesús les promete a los judíos, a sus discípulos, que sobre su paz, porque sabe que enfrentarán tiempos difíciles. Él lo sabe y les promete su paz. Y luego también me he basado en Juan 16:22, que habla sobre el gozo que tendrán cuando le vean resucitado, ¿sí? Tendrán gozo cuando le vean resucitado. Ahora más adelante leeremos estos versículos, ¿sí? Estas palabras que daba Jesús en ese momento acerca de su paz y acerca del gozo eran palabras de consuelo y de fortaleza, ¿vale? Para los discípulos que estaban en ese momento. Consuelo y fortaleza porque él sabía perfectamente que el mundo los iba a odiar, que no iban a ser amados por creer en él. Él sabía que iban a enfrentar grandes persecuciones, no solo una burla, no, una persecución fuerte hasta llegar hasta a la muerte. Pero su paz y su gozo serían necesarios para que sus discípulos enfrentasen todo lo que les iba a venir. Él sí lo sabía, los discípulos incrédulamente seguro no esperaban lo que iban a vivir, seguramente, y de la forma que iban a vivir, pero el Señor sí que lo sabía. Así que en la época donde Jesús les estaba dando estas palabras, los judíos estaban viviendo bajo opresión, pero una opresión muy fuerte del Imperio Romano en la vida de los judíos. Así que en los tiempos de Jesús dominaba por completo, ¿qué era? ¿Quién? Roma, el Imperio Romano, ¿verdad? Y esto les generaba a cada uno de los judíos un descontento tremendo. Nadie decía, qué bien, somos judíos y estamos bajo este dominio. No lo vemos en la Biblia. Vemos más bien un descontento. ¿Y ellos qué esperaban? Pues esperaban a un Mesías, a un libertador, a alguien poderoso que les viniera a rescatar y más bien como un libertador político, ¿no? No un salvador que muriera en la cruz. En Juan 6, 14 y 15 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. La gente quería que Jesús fuese como un líder militar para ellos, para liberarlos de Roma, liberarlos de la opresión. Pero él tenía un propósito diferente. Amén. Muy diferente.
¿Cómo se sentía el pueblo en ese tiempo cuando Él les habló sobre el gozo y sobre la paz? En ese momento se sentían oprimidos. Así se sentían ellos. Por otro lado, en ese tiempo los impuestos eran muy altos y había mucha pobreza también en ese tiempo. Cuando Jesús les habla sobre la paz, sobre el gozo, había impuestos muy altos. De hecho, Roma exigía que fuesen así de altos y de fuertes, lo que causaba pobreza, porque tenían que pagar muchos impuestos y muchos de ellos no estaban de acuerdo con que fuese tan alto. Los publicanos, ¿alguien les suena a Zaqueo? ¿Sí? Los publicanos eran judíos que cobraban impuestos para Roma y que eran odiados hasta aún por su propio pueblo. En Lucas 19, del 1 al 10, puedes leer la historia de Zaqueo, ¿vale? Pero bueno, Zaqueo era un publicano, que los publicanos eran los recaudadores de impuestos, que en este caso él era rico porque cobraba impuestos excesivos. Él se excedía, ¿no? Y robaba a la gente. En este caso, él conoció a Jesús y se arrepintió y cambió de vida, ¿no? Pero la opresión estaba ahí. Él solo era uno más, porque había muchos más que cobraban impuestos y encima robaban de esos impuestos, imagínate. En ese tiempo donde Jesús habla sobre la paz y sobre el gozo, también en ese tiempo habían rebeliones constantes. Habían rebeliones y eran rebeliones serias, muy serias, no solo alguien que se quejaba. No, eran rebeliones muy serias. ¿Has oído hablar alguna vez de los celotes? Los celotes eran un grupo judío radical. Ellos luchaban con violencia en contra de Roma y ellos estaban esperando a un Mesías guerrero que les ayudara a rebelarse en contra de Roma y en contra de la opresión que tenían por parte del Imperio Romano para sus vidas. Y ellos se oponían muy fuertemente con violencia, con mucha violencia contra Roma. Y si a un judío estaba a favor de Roma, pues también iban en contra de ese, porque ellos estaban totalmente en contra del Imperio Romano. ¿A alguien le suena Barrabás? Barrabás era un celote. Barrabás no era un simple ladrón, no solo eso, sino que era como un revolucionario que él lo que quería era luchar en contra de Roma con violencia. De hecho, en Marcos 15:7 la palabra dice, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. O sea, las revueltas eran tremendas, tan tremendas que incluso había gente que moría. No era solo una queja, eran revueltas fuertes, era peligroso, incluso la gente moría. Y ahí se encontró entre ellos, entre estos celotes, Barrabás. Hemos visto un poco de cómo estaban viviendo ellos, ¿verdad? Habían revueltas, ¿verdad? Habían impuestos muy altos. Les robaban también porque pedían aún más del impuesto, pedían aún más y les robaban. Y hemos visto también de que estaban oprimidos y ellos esperaban a un guerrero que los salvara. Pero yo quiero decirte que hoy nosotros también estamos enfrentando tiempos difíciles. Amén. En el tiempo de que Jesús les habla a sus discípulos acerca del gozo y acerca de la paz, ellos estaban pasando por estos momentos difíciles, ¿verdad? Pero yo veo mucha similitud de eso que ellos estaban viviendo cuando Jesús dio esas palabras a los tiempos de hoy. Yo no sé tú, pero yo veo muchísima similitud, muchísima. Así como en esos tiempos había opresión, había injusticia, había pobreza, había temor, hoy también nosotros estamos viviendo esos tiempos difíciles de una forma diferente. Ya no vamos vestidos igual que en esa época, ¿verdad? Que ya las mujeres no se peinan de la misma manera, ahora hay gafas, antes no habría, ¿verdad? Ahora vamos en coche, antes irían en carros, ¿verdad? Las cosas han cambiado, pero lo que no ha cambiado son esos problemas en el ser humano.
Amén. Así que hay muchas razones por las que la paz del ser humano se ve amenazada. Y nos vemos amenazadas, nuestra paz se ve amenazada por todo esto que pasa a nuestro alrededor. Y la sociedad está llena de crisis, solo hay que salir y ver un poco cómo está el mundo y hay conflictos, hay problemas, hay ansiedad, hay miedo, hay incertidumbre. Y tú tienes dos opciones. Tienes la opción de verte envuelto en esa crisis, en ese problema, en esa ansiedad, en esa dificultad y en el vivir todos los días pensando qué voy a hacer, qué será de mí, me siento mal, no sé cómo salir de esta, tengo miedo, estoy ansioso, estoy ansiosa, no sé qué será de mí. O agarrarte y ceñirte a lo que las promesas y la palabra de Dios tiene para tu vida y para la mía. Amén. En Mateo 24, del 6 al 7, la palabra dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Wow, yo no sé si a ti esto te suena, pero solo hace falta que encendamos las noticias para ver qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Así que Jesús ya nos advirtió, no es una novedad para el Señor. Él ya nos advirtió que el mundo se enfrentaría a grandes dificultades. Y encima ya nos dijo qué tipo de dificultad iba a enfrentar al mundo. Pero yo te quiero preguntar, ¿qué cosas hoy te están quitando a ti la paz? ¿Qué es lo que te está quitando en esa temporada en tu vida? La paz. ¿Qué te la está quitando? ¿La inseguridad y la violencia? Ya da miedo caminar a ciertas horas, depende por qué lugares. Vivimos en un mundo donde hay delincuencia, violencia y conflictos personales entre familias, hay conflictos armados entre países, ¿verdad? Hay muchas personas que viven con miedo, que viven angustiadas por esto. Ay, ¿será que la guerra llegará aquí? ¿Será que no? Y viven con mucha angustia real. Es una angustia, es un miedo de perder sus bienes por los que quizás tanto tiempo han trabajado, de perder sus ahorros. Hay personas que están sacando el dinero del banco porque tienen temor de que en un momento a otro se lo quiten todo. Hay gente que está angustiada por esto. En algunos países el crimen solo hace que crecer, la corrupción crece y afecta a la estabilidad de las familias y de las personas. Quizás tu caso sea que te esté quitando la paz la crisis económica. Quizás estás pasando por una crisis económica o estás sin empleo y ves que los precios solo hacen que subir y subir y subir y tu salario no sube a esa misma velocidad y eso te preocupa y te da ansiedad, te genera preocupación, te da incertidumbre saber qué pasará con tu economía. Muchas personas han perdido su empleo, pero hay otras que tienen empleo y que tienen deudas. Y esas deudas le preocupan muchísimo. ¿Y qué vamos a hacer? Y es normal, ¿verdad? Quizás la ansiedad para ti sea el futuro financiero o quizás sea la enfermedad. Hemos pasado hace unos años por una pandemia que mató a muchas personas, ¿verdad? Quizás para ti lo que te esté quitando la paz sea la enfermedad, tu salud o la salud de alguien que esté cerca tuyo. Ver que no mejora, ver que tiene una dolencia y que no va mejor, quizás eso te está quitando a ti la paz. Ver que hay una enfermedad que solo hace que irá peor. La salud es una de las mayores preocupaciones de las personas. Y a partir de la pandemia hay mucha gente que ha quedado muy tocada con esto, ¿verdad? Y hay enfermedades como cánceres, como enfermedades mentales, salud. En la salud hay el cerebro, el cuerpo, hay tantas cosas, ¿verdad? Aún los pensamientos en la salud mental. Y eso puede traer miedo, preocupación, angustia, saber qué pasará con la salud. Quizás sea una crisis familiar. Quizás pensabas que la familia sería ideal y resulta que no está siendo ideal. Un divorcio, familias divididas. Hay ahora más que nunca muchas familias divididas.
Quizás lo que te está quitando a ti la paz es que quizás estás viendo que tu propia familia está siendo dividida. Que hablas con algún familiar y te habla con rabia, que no te escucha, que no está por ti, te sientes solo, te sientes sola. Quizás eso te está quitando la paz. Intentas comunicarte con tu hijo, con tu hija y ves que no es efectivo, que no hay una comunicación efectiva y te preocupa. ¿Qué es lo que te está quitando la paz? Quizás también sea la persecución de los cristianos. Hay muchos hermanos que están preocupados porque en el Medio Oriente actualmente están matando a los cristianos. Y he estado viendo últimamente cómo a chicas les han tirado ácido, chicas como yo que salen de la iglesia y les tiran ácido en la calle porque son cristianas, y les tiran ácido en la cara porque siguen a Cristo. He visto vídeos de cristianos que les han tirado piedras, que les han latigado por ser cristianos y están sufriendo por eso. Yo no sé por lo que tú estás pasando y qué es lo que a ti te puede estar quitando la paz, pero Jesús nos advirtió, como he dicho antes, que el mundo siempre enfrentará dificultades y nosotros estamos en medio de ese mundo. Pero no debemos caminar junto dentro de lo que esas personas que no tienen a Cristo viven. Amén. También Cristo nos dejó la esperanza de la salvación, cosa que aquellos de fuera no tienen. Pero tú tienes la esperanza de la salvación. Amén. Gloria a Dios por eso. Gloria al Señor por la esperanza de la salvación que tenemos en Él. Su paz y su gozo, el que nos da Él, no depende de lo que pasa por el mundo, sino de nuestra relación con Él. Tu relación con Él. Eso es lo importante. Porque lo que vaya a pasar en el mundo va a pasar igualmente. Va a pasar. Pero ¿y tú? ¿Estás aferrado, estás entregado al Señor o simplemente eres un simpatizante? El Señor nos está llamando, nos está invitando a una entrega genuina. Porque cuando venga la tormenta, nosotros podremos estar dentro de nuestra casita con la calefacción encendida, confiando en que Él nos guarda, confiando en que estaremos bien. Y si nos pasa algo, Él lo ha permitido, descansamos en Él. Amén. Eso es lo que el Señor nos llama. Voy en Filipenses 4, del 6 al 7, que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, ¿y la qué? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén a esa palabra? Amén. Porque tú antes quizás te has sentido identificado o identificada con tu crisis familiar y sueles pensar en eso y te pones mal. Y es normal. Quizás has pensado en la enfermedad y te pones mal. Te quita la paz. Quizás en tu caso era la crisis económica o la inseguridad y eso te quita la paz. Pero vienes aquí a la palabra Filipenses 4, 6 y 7. Es como... ¡wow! Gracias, Señor. Gracias porque puedo descansar. Porque el Señor nos da esa paz que nosotros no podemos alcanzar de ninguna otra manera. Aleluya. Así en Mateo 6, 31 al 33 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Más adelante dice, mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Es normal preocuparse? Sí, hermano, es normal. Es normal. Pero lo que no es normal es que tú vivas en una permanente ansiedad sin Cristo. Lo que no es normal es que tú vengas a la iglesia y sirvas al Señor y sientas que no tienes paz. Aleluya. Santo. Eso no es lo normal. ¿Es lo normal para la gente del mundo? Sí. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la esperanza en el Señor que nosotros sí tenemos, que tú sí tienes. Ellos no lo tienen, pero tú sí. Así que tú y yo no podemos pensar de la misma manera que está pensando nuestro vecino. Es que no puede ser.
Nuestro pensamiento tiene que estar centrado en las promesas de Dios para nuestras vidas. Porque hay mucho más allá de lo que nuestros ojos materiales pueden ver. Quizás tú estás viendo una puerta cerrada y esa puerta resulta que es muy pequeña. Porque más adelante el Señor nos hace girar y dar la vuelta y hay una puerta abierta gigantesca de bendición. Amén. Así que el Señor nos ayude a estar centrados en lo que Él tiene para ti, en lo que Él espera de ti. Amén. Asimismo, vamos a ver esa paz de Dios y ese gozo un poquito más. Esa paz de Dios y ese gozo en Cristo un poquito más. Porque hemos visto que podemos estar perdiendo la paz por muchas cosas. Yo quiero que tú pienses ahí, ¿qué me está quitando la paz? Yo te he puesto algunos ejemplos que seguramente todos nos podemos sentir identificados en algún momento en nuestra vida. Pero ¿qué te está quitando a ti la paz en este momento? Piénsalo. Porque la paz de Dios es un regalo. Pero es un regalo sobrenatural. Porque es algo que nuestra mente ni siquiera puede llegar a comprender. Es algo que Dios da a sus hijos, a los que le seguimos. Y no es posible explicar casi ni con palabras cómo es posible que alguien que esté en depresión, en ansiedad, en preocupación, en tristezas profundas, el Señor viene y trae de su paz y esa persona sale libertada, libre, con paz, con gozo de Dios. ¿Cómo es posible? Es algo sobrenatural. Es sobrenatural, amén. La paz del mundo es frágil. Es frágil. Porque en el mundo se centra más en tener, bueno, un momento tranquilo, pero luego de ese momento no hay paz, una paz profunda y verdadera que es la que da nuestro Señor. En Juan 14, 27 que dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. ¿Y tú dónde estás buscando tu paz? ¿Dónde la estás buscando? ¿Tienes problemas económicos? Busca un préstamo. ¿Buscas la paz en el préstamo? Mi hijo, mi hija no me hace caso. Bueno, voy a distraerme viendo una película. ¿Estamos buscando la paz en la película? Estoy teniendo problemas con alguien que amo. Esperaré a que se disculpe. Mientras tanto voy a escuchar música. ¿Estamos buscando la paz en la música? Me han tratado hoy mal en el trabajo, me voy a dar un paseo esta noche, no me esperéis. ¿Estás buscando la paz en ese paseo? ¿Cómo buscas la paz tú? Porque el Señor nos llama a buscar la paz en Él. Porque la paz os dejo, mi paz os doy. Y Él no la da como el mundo la da. El mundo hace esas cosas. El mundo hace esas cosas. Ay, hoy he tenido un mal día, ¿sabes qué? Me voy a ir por ahí, no me esperes, voy a caminar, me voy a tomar algo y luego vuelvo. No me hables. Eso es lo que hace el mundo, pero un cristiano, ¿qué tiene que hacer? Bueno, puedes ir a dar un paseo, no es pecado, puedes ir a dar un paseo, pero en ese paseo ora al Señor. Preséntale tu situación, dile, Señor, esto me está quitando la paz, suplico tu ayuda, suplico tu dirección, no puedo sola, tú me dices en la palabra que tú me has dejado de tu paz, que tú me has dado de tu paz y que tu paz no es como la que el mundo me da. Señor, dame de tu paz, suplico de tu paz, ten misericordia, dame de tu paz, amén. Si hay problemas, la paz desaparece para los del mundo y para los cristianos y para ti. Estás en paz, aparece un problema. ¿Qué pasa con tu paz? ¿Desaparece? ¿Se va? Porque eso es lo que pasa con el mundo. Los del mundo están bien, están tranquilos. Viene un problema, la paz se fue. Se va. Pero es que tú eres un hijo de Dios, que eres cristiano, los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, el Señor te ha dejado de su paz. Ya la tienes ahí, solo tienes que suplicar al Señor, Señor, quiero experimentarla, quiero vivirla, aún en medio de la tormenta, aún en medio de la dificultad. Quiero experimentar esto, Señor. Amén. Amén. Y también veo que la paz de Dios es interna, pero además es eterna. Amén.
Es interna y es eterna. La paz no siempre, o sea, no la puedes tocar, no la puedes ver, pero la llevas dentro de ti. Porque si el Señor te la ha dado, está en ti. Amén. Y esa paz no te la pueden robar. No te la pueden quitar con una situación, una circunstancia, porque Él ya te la dio. ¿Y acaso hay alguien más fuerte que nuestro Dios? ¿Que puede quitar lo que Dios te ha dado? Entonces, mucho cuidado porque el enemigo viene a nuestra mente a hacernos creer que es posible quitarnos algo que Dios ya nos ha dado. Amén. Y si Él nos ha dejado y nos ha dado su paz, hemos de pedir a Dios que nos ayude a vivir con esa certeza de que la tenemos en nuestras vidas. Amén. Una aplicación de la paz en nuestra vida es que si queremos experimentar esa paz en nuestra vida, aún en la mitad de una tormenta, ora a Dios en vez de preocuparte. ¿La preocupación es normal? Sí. ¿Viene? Sí. Pero ora al Señor. No te quedes solo con la preocupación, sino ora a Dios. Preséntale tu situación. Él ya la conoce, Él ya la sabe, pero Él quiere que hables con Él. Él quiere que le expliques cuál es tu situación. Amén. Habla con el Señor, ora al Señor, pide su dirección, confía en Él. No es solo orar a Dios y pedir que Él sea dando su paz y tú por otro lado no confías. No es orar a Dios y en verdad no confiar. No, se trata de orar, pedir y confiar. Y descansar en que Él va a estar obrando, en que Él te ha escuchado, en que Él está contigo. Y llénate de su palabra. Llénate de su palabra para tener esa paz preciosa. Llénate de su palabra. Hay muchos versículos, hay muchos pasajes, hay historias bíblicas. Hay personas que han pasado momentos muy difíciles y el Señor les ha fortalecido, les ha dado la paz que no podían encontrar de ninguna otra manera. Amén. Por otro lado, veamos el gozo en Cristo. ¿Una alegría inquebrantable o el gozo? ¿Qué es mejor? El gozo. El gozo. La alegría es algo pasajero. El gozo permanece. Ese fruto del Espíritu Santo permanece. Amén. Voy a leer. Amén. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios. Voy a leer la palabra en Juan 16, 21 y 22. La palabra dice así. La mujer cuando da a luz tiene dolor. ¿Podemos afirmar eso? Hermanas que son madres. Dicen amén las hermanas. Amén. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Sobre este versículo, las hermanas que son madres, ¿esto es así? Amén. Amén. Y lo dicen con una alegría en su rostro. Yo que las puedo ver, han dicho un amén sonriendo. ¿Sí? Seguimos leyendo el versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Amén. Nadie os quitará vuestro gozo. Nadie. Nadie. Amén. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. Si tú tienes el gozo en tu vida, nadie puede quitártelo. Nadie. Hasta tu archienemigo. Alguien que le caigas fatal. Un compañero de clase que te odia. Un compañero de trabajo que en verdad te sonríe y sabes que habla fatal de ti. Nadie te puede quitar ese gozo. Aun quien desee tu mal. No lo pueden quitar. Porque es un fruto del Espíritu Santo en la vida del cristiano. No te lo pueden quitar. Lo siento. Tienes que decir, lo siento, pero no me puedes quitar el gozo. Es un fruto del Espíritu Santo. Y si tenemos el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, eso es, vamos, una maravilla. Amén. Quería que viéramos un poco acerca de la diferencia entre felicidad y gozo, ¿sí? Porque la felicidad depende de lo que pasa. Por ejemplo,
Me voy a dar un paseo con Claudia y resulta que nos encontramos a alguien que va haciendo bromas en la calle y nos hizo reír. Nos reímos juntas y nos sentimos felices porque estamos paseando y nos hemos reído. Ya está. ¿Sí? Felicidad pasajera. Ha sido un momento, nos reímos, nos sentimos felices por un momento. Pero el gozo, que es un fruto del Espíritu Santo, ese permanece en todo momento. Ese permanece en los momentos de angustia, de debilidad, de tristeza, de enfermedad, en los que te sientes solo, frustrado, en los alegres también. En todo momento permanece ese gozo del Espíritu Santo si el Señor nos da ese fruto maravilloso. Amén. Gloria damos al Señor. En Nehemías 8:10 dice que el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Amén. El gozo, así que el gozo puede ser tu fortaleza. ¿Sí? ¿Estás buscando fortaleza? Pide al Señor que te dé su gozo. Amén. Enfrentar las dificultades, las tormentas de la vida con gozo es mucho más fácil. Porque te da fortaleza. Porque ya no te hundes, porque tienes el gozo de Dios en tu vida. Y sabes que está en ti, que está contigo. Y que pase lo que pase, vas a estar bien porque estás en las manos del Señor. Amén. Pídele al Señor por ese fruto. El gozo de Dios no se apaga con la prueba. Antes vimos la alegría, la gente en el mundo está contenta, está alegre, pero llega una dificultad y se apaga esa alegría. Pero el gozo, aunque llegue la dificultad, permanece presente. Aún permanece presente el fruto del Espíritu Santo. Amén. Y aquí quizás tú estás diciendo, a ver, pero me estás diciendo que tengo problemas y dificultades, y sí, los tengo. Me estás diciendo que vale, que puedo tener paz en Dios, pero ahora me estás diciendo que tengo que tener gozo en todo momento. A ver, esto ya es más difícil ponerlo en práctica. Aquí quiero ponerte un ejemplo. En la palabra vemos en el libro de Hechos la historia de Pablo y de Silas. Y ellos son muy conocidos por algo que pasó en la cárcel, que ellos hicieron. ¿Te suena qué es? Ellos cantaban, ellos alababan a Dios. ¿Dónde? En la cárcel. Pero ellos no estaban paseando por los pasillos mientras cantaban, ¿eh? No. Ellos estaban encarcelados. Ellos estaban encarcelados. De hecho, he escuchado a un historiador que hablaba de la forma en la que estaban encarcelados, que era atados de una manera muy desagradable, nada cómoda, ¿sí? Y ellos cantaban al Señor con gozo, con gozo. A ver, yo no sé tú, pero a mí si me meten en la cárcel y me encarcelan, para mí sería muy duro. Yo no sé para ti, ¿eh? Pero en esa situación, ¿cantarías con gozo al Señor? ¿O más bien estarías pensando, yo estaba contento y aquí me han metido aquí y ahora yo aquí qué hago? ¿No? Vemos ese ejemplo en la palabra. Asimismo en Santiago 1:2 dice la palabra, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Algún hermano sonríe mientras piensa en la prueba. Pero hay otro hermano que piensa en la prueba y te voy a ver si esquivo la prueba. Pero somos llamados a tener por sumo gozo cuando nos hallamos en prueba. Sumo gozo. Así que yo te invito a que no dejes que los problemas, las tormentas, las dificultades de la vida que van a venir, sí o sí van a venir. Todos vamos a enfrentar a algo esta semana y este mes y el año que viene y el otro. Siempre, en todo momento. No dejes que ese problema, que esa dificultad robe eso tan valioso que tú tienes, ¿sí? Que no sea como una alegría que te la quitan, sino piensa en el gozo que puedes tener en el Señor. Amén. Recuerda que Dios tiene un propósito con cada una de las pruebas, con cada uno de los problemas que te surgen en el camino, con todo, incluso aún con las dolencias físicas. Dios tiene un propósito para tu dolencia.
Dios tiene un propósito para lo que te va a parecer que no te va a gustar. Dios tiene un propósito para eso. Porque Dios es un Dios de propósitos. Él es un Dios de propósitos. Y te invita a permanecer en la presencia de Dios. Permanece en la presencia de Dios. Si puedes venir el martes al punto de encuentro porque estás en casa, ven al punto de encuentro. Permanece unidos a los hermanos. Ven y escucha las reflexiones bíblicas. Te alentarán, te animarán a seguir adelante en el camino del Señor. El jueves tienes libre. Ven a la iglesia a orar. No, es que yo trabajo por las tardes. Las hermanas se reúnen, ya lo sabemos. Por la mañana, un día a la semana también para orar aquí en la iglesia. Ven a la iglesia. Ven, búscalo, permanece en la presencia. Anhélalo más que a nada. Y eso es lo que te va a dar esa fortaleza. El Señor en ti. No es solo se trata de ti, de lo que tú puedes hacer, sino lo que Dios puede hacer en tu vida y a través de tu vida. Amén. Así que tenemos un llamado y es a vivir con la paz y el gozo que Dios puede darnos. Amén. No vivir en la angustia, la preocupación, el problema, la ansiedad, la tristeza del mundo, sino a vivir con paz y gozo en el Señor. Y yo no estoy diciendo que nuestra vida va a ser perfecta, que no vamos a enfrentar dificultades. Lo que te estoy diciendo es, cuando enfrentes la dificultad, cuando estés en medio de la tormenta, piensa, Dios me dio su paz y nadie me la va a quitar. Él me la dio. Si el Señor te da el fruto de su gozo, el fruto del Espíritu Santo, no te la van a quitar. No te la van a quitar. Y tú piensas en eso en el día a día. Amén. Así que te invito a que entregues tus preocupaciones a Dios. Entrégalas. Decide confiar en Él todo momento, día a día. En toda circunstancia, decide confiar en Él. Amén. Tenlo presente. Pide a Dios por ser lleno del Espíritu Santo en este tiempo. Porque el gozo, recuerda, es un fruto del Espíritu Santo. Tú no puedes coger el gozo y decir, yo en esta hora me implanto el gozo, ¿no? No puedes. Tienes que pedir ser lleno del Espíritu Santo y que Él te dé ese fruto precioso del gozo. Que Él te lo dé. Así cuando estés en la adversidad, en el problema, ese fruto precioso te hará sentir con su gozo, con el gozo de Dios, aún en los momentos difíciles de la vida. Cada vez que te enfrentes a un problema de aquí en adelante durante tu semana, podrías hacerte una frase lema como por ejemplo, Señor, tú eres mi paz y mi gozo, confío en ti. Tú eres mi paz, tú eres mi gozo, yo confío plenamente en ti. Confío en tus promesas para mi vida, confío en que nada escapa de tu control divino, confío en que tú estás conmigo y confío en que esa paz maravillosa que tú me has dado, que tú me has regalado, nadie me la puede quitar. Amén. Damos gloria al Señor por eso. Así que hoy Dios te está preguntando a ti y a mí, en esta temporada de tu vida, ¿estás viviendo con paz o con ansiedad? ¿Cómo estás viviendo? Porque quizás si te hago esta pregunta al principio podrías decir con ansiedad. Pero después de lo que hemos visto, en esta temporada en tu vida, ¿cómo estás viviendo? ¿Con paz o con ansiedad? Podemos vivir con la paz de Dios, amén. Te pregunto, ¿tienes un gozo inquebrantable? ¿Tienes el fruto del gozo en tu vida? ¿O tienes una alegría que depende de circunstancias? ¿Cómo estás viviendo? ¿Con el fruto del gozo en tu vida? ¿O con la alegría que depende que pase, me siento o no me siento de X manera? Dios quiere llenarte de su paz y de su gozo, pero tú debes disponerte. Él no te va a obligar para darte su paz. Él no te va a obligar para darte un fruto del Espíritu Santo. Eres tú quien tiene que entregarse a Dios de forma genuina. Tienes que entregarte.
La palabra en Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Necesitas descansar en este tiempo, en la presencia de Dios? Amén. ¿Necesitas de su paz? Amén. ¿Necesitas de su fruto precioso del gozo? Amén. Pues tienes que entregarte al Señor, tienes que buscarle a Él de forma intencional y de forma genuina. Amén. Yo te invito a que cierres un momento tus ojos ahí en tu sitio. Señor, en este momento entregamos nuestras preocupaciones a ti, Señor. Las entregamos en tus manos. Tú conoces, Señor, cuál es cada una de nuestras preocupaciones, que esto genera que nos quite la paz. Renunciamos a la ansiedad, al temor, al miedo en el nombre de Jesús. Renunciamos a la tristeza en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oramos para que seas tú, Señor, llenándonos de tu paz. Y suplicamos, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo, para que seas regalándonos en tu gracia y misericordia ese fruto precioso del gozo. Tú eres, Señor, el mayor en nuestras vidas. Te damos gracias porque nadie puede quitarnos lo que tú nos has dado, Señor. Nada ni nadie, ni ninguna circunstancia, ninguna persona que nos haga sentir mal. Nada ni nadie puede quitarnos lo que tú ya nos has dado, lo que tú ya nos has prometido. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.